Amigos de Ojo con Eso Televisión, les habla José Antonio Lares y entramos de nuevo en la palestra con Juan José Monzán, porque la palestra tiene un sentido, yo diría pues que histórico, enciclopédico, como el sitio desde donde se lanzan proclamas positivistas, congruentes, meditadas, estudiadas y con un fin muy altísimo. No el que tiene hoy día la palestra, particularmente en Venezuela, Juan José, donde todo el que coge un micrófono o tiene un rango o tiene un cargo cree que es el dueño de la verdad absoluta y quiere imponer caprichos y pareceres a diestra y siniestra. Así eso acabe con medio mundo. Y lo tenemos en los cancilleres que nos representan, en los ministros, en los militares y en el dictador de turno. Sí, tienes razón. Mira, el sentido de la palestra, fíjate, tú tienes un nacimiento curioso para darle yo el nombre a mi columna desde el 87, que comencé escribiendo con ese nombre en el antiguo diario de Caracas, que estaba en Boleísta, ¿no? Estaba dirigido en la época que estaba Rodolfo Smith, después vino Joaquín Martazoso. Correcto. Entonces allí Rodolfo fue el que me dio el espacio y me dijo qué nombre le vas a poner. Y entonces, bueno, el artículo del día, ¿no? Me dio el jueves. Me dice, no, pero tiene que tener un nombre en la columna. Ya tú eras parlamentario, ¿no? No. Todavía y entonces yo le dije, bueno, chico, palestra. Pues. Y a él le gustó. ¿Y por qué palestra? Me dice, bueno, en el Colegio La Salle, donde yo había estudiado educación media, los hermanos tenían unos cursillos de capacitación social. No eran los de cristiandad, pero tenían pues la influencia, por supuesto, cristiana. Sí. Entonces, pero eran cursillos, y nosotros ahí nos enseñaban lo que era el marxismo, el liberalismo, la doctrina de la iglesia, Proudhon, toda la historia de la humanidad política, para prepararnos. Ese era un objetivo de ellos. Y entonces a ellos le dieron ese nombre de palestra a esos cursillos, porque era la reflexión. Exactamente. No era un adoctrinamiento que nos daban, sino que estudiamos el marxismo. Entonces, bueno, ¿por qué nació? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que para hacer contrastes, pues, sociopolíticos. Ajá. Y entonces, y eso a su vez lo tomaron de las palestras griegas, donde Platón, que era pues un luchador y era un atleta y era un pensador, y allí en esa palestra él también con sus alumnos pues discutían todas las cosas que discutían, que hizo a Platón grande, ¿no? Que todavía son actuales. Entonces se quedó, me gustó y que eran de tanta profundidad pues que no han podido ser superadas en el tiempo, porque eran 100% analíticas en función de un entorno que no es nada distinto al nuestro de hoy, pues siempre en toda la sociedad y en todas las eras ha habido pugnas y ha habido conflictos de intereses y todo lo demás, ¿no? Sí. Y algunas veces no superada, si ni siquiera y algunas veces no superadas, sí, sin ni siquiera ser alcanzada. Hoy en día tú ves a este señor que nombraste ahorita, el canciller de Venezuela, el canciller de la tiranía. Chicos, tú no sabes la coherencia de su conversación. No, es que es un tipo simplemente camorrero, y el camorrero no tiene, digamos, pues una línea concreta de actuación. Actúa, si te pones a ver, o sea, de manera intemperante siempre. Yo creo que por eso lo tienen allí, ¿no? Porque no es alguien que muy elevado, a pesar de que estudió en Londres, tengo entendido, que eso no quiere decir nada. Tú puedes estudiar en Harvard o como decía un profesor nuestro, mire, ustedes si van a la universidad, no sea que ustedes pasen por la universidad, sino que la universidad pase por ustedes. Exactamente. Esa era la... No, que internalices el verdadero conocimiento. No que lo leas y lo interpretes como te da la gana. Porque... Ahí como han pasado todos estos abogados, jueces, este juez que condenó a Román, ahorita ¿cómo se llama el periodista? A Rolando Carreño, sí. Acaba de ratificar la prisión por unos delitos inexistentes y además improbables. ¿Cómo tú opinas? Tú para decir que hay traición a la patria, coño, pero el Código Penal dice ¿cómo? Es que son delitos inventados. No, bueno, no tienes el delito del odio ahora, pues entonces, pero ellos ofenden y maltratan a todo el mundo en cadena nacional y ellos no incitan al odio, los demás sí.
Bueno, ahora fíjate tú algo muy sospechoso de cómo hay una sintonía entre estos regímenes post-marxistas, pero que son marxistas todavía, son comunistas, pero postcomunistas, porque son capitalistas, coño, ¿cómo les gusta la plata y la vaina y la cartilla y la bola de eso? Sí, señor. Todos los detenidos, todos los detenidos de Daniel Ortega, los 6 candidatos presidenciales, ¿ah? Sí, señor. Y Él no limpió pasa ese, nada, pero es que y quedó no él, pasa nada, ¿vale? más 20 más políticos, pero todos han sido señalados, inclusive aquellos que fueron sandinistas en una época, en la primera, en la Revolución Sandinista del 79, como Dora María Telles, por ejemplo, que fue Sí, una luchadora, fue la que tomó junto con el comandante Cero el Palacio Nacional, que dio ya la apertura para la salida de Somoza. correcto. Entonces, a esa señora también la metió presa. Pero fíjate que todo el señalamiento es delito de odio y traición a la patria. Sí, señor. Exactamente. El mismo esquema que Por usa el lenguaje. Chávez, que usó Fidel Castro contra sus enemigos. Igualitos. Y si no me equivoco, que allá en Argentina han sido más comedidos, pero es el mismo lenguaje que está usando Fernández allá, el presidente que puso Cristina allí, pues. Sí. Lo primero que hizo fue salirse del grupo donde estaba todo condenando a Venezuela, o por lo menos siguiendo un cambio de... No, y ahora acaba de ir a perturbar en Mercosur, inclusive le cortó la señal a todos los participantes en la conferencia virtual. Fernández, el presidente Sí, de Argentina, señor, ¿se me Argentina. equivoco yo? Sí, 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 sí. Mira qué arbitrariedad, ¿no? Entonces, para que veas, pues, entonces, si ellos no imponen su parecer y su punto de vista, pues entonces todos los demás están fuera de Entonces, juego. todo esto nos lleva, chicos, a una reflexión muy importante. Como tú quieres que hablemos como palestra, es decir, reflexivamente sobre diversos temas, Sí, que nosotros, los que te oyen a ti, y nosotros, porque tú nos das la oportunidad de entrar en combate, en palestra, el venezolano en concreto, para no hablar en general ahorita, pero el venezolano en concreto, tiene que comenzar a reflexionar realmente y no dejarse llevar por los impulsos emotivos del momento. Porque con esas reacciones emotivas del momento, tenemos 20 años y cada vez nos hundimos más en vez de salir de allí. sí. Entonces nos da una sensación de emotividad compulsiva y la agarramos con los candidatos y nadie se está metiendo con los candidatos o con las propuestas. No, hay que ir No, al problema. son las formulaciones políticas, las formulaciones económicas, las formulaciones de todo orden que tienen que propender a que todo individuo sea beneficiario y que no haya Claro, segregación y no haya sectarismo. ese es el lenguaje de fondo, pero para eso tenemos que ser todos, buscar un esfuerzo de reflexión, a pesar de todo el panorama que te lo sitúa en contra, porque ahorita la primera realidad de Venezuela es comer y seguridad. Sí, pero tenemos un problema también, Juan José, que los organismos o los entes o los grupos llamados a aglutinar esas intenciones son los que están organizados como partidos políticos, porque a ellos corresponde de alguna manera pues las convocatorias al ciudadano, su formación como individuos de valores y principios y no lo hacen. Dan el mal ejemplo día a día con sus procederes. No hay de quién creer. Es cierto, lo que te comentaba, porque no se usa la reflexión, sino la vanidad, el espectáculo como tal. Siempre está, y quién, cuando tú le hablas de democracia, después de haber tenido esta tiranía, que no soportaron los combatientes de la dictadura de Periménez y de Gómez, ya hayan sido los comunistas, los adecos, los copellanos, los herreristas, quienes hayan estado en el combate por la libertad cuando Periménez y cuando Gómez, no se consiguieron una situación como la nuestra, Jamás, porque jamás. esos dictadores eran nacionalistas por lo menos hacían una carretera y se vanagloriaban de eso. O acabaron con el paludismo, como se acabó en Venezuela de pronto, y la tuberculosis, o se hacen autopistas. Y entregaban algunos logros importantes para la comunidad en general, mal que bien. Así es. Pero estos no, estos han involucionado, le parece
lo bonito lo convierten en desagradable para la comunidad y lo destruyen. Sí. Entonces, es algo inédito en la historia de la humanidad civilizada. Realmente analízalo país por país. ¿Qué país existente, conforme a la denominación de país de 1648 para acá, cuando se organizaron y acabaron la guerra o se reglamentaron la guerra, y nació el Estado de Derecho, más o menos como lo conocemos, y el concepto de Estado-Nación? Analice cualquiera de Europa, Asia, América y Oceanía, qué presidente o qué partido o qué organización o monarca se ha instalado para destruir la nación y el país. Y hubo la valentía y el riesgo de inclusive proscribir organizaciones que tendían al terrorismo y al extremismo, Sí, para que no contaminaran la buena y bien intencionada política de Estado. así es. Hasta Mussolini, chicos, hasta Mussolini tenía la grandeza de la patria. Idi Amin Dada, que es lo más parecido a Maduro y a Chávez. Idi Amin Dada, ¿te acuerdas de él? Sí, ¿cómo no? El de Uganda, que se sí. como 18 o 20, 32 medallas, y cuando atacaron y lo sacaron, tenía un congelador ahí con restos humanos. Ese, por la santería, la palería, no la santería, por la palería, o vaya usted a saber qué otra cosa. Bueno, hasta él hablaba de la grandeza de Uganda y la vaina y tal, y quería ser un país como Inglaterra. No tenía los instrumentos intelectuales ni morales. Sí, pero fíjate que hoy día todos pretenden cabalgar sobre el concepto potencia, todos quieren ser potencia. Y así comenzó Chávez y ese lenguaje se ha ido contaminando al continente entero. Y ahora nosotros somos potencia ¿de qué en Venezuela? ¿De qué, chicos? Si todavía no hemos podido, no sabemos ni siquiera qué vacuna le vamos a poner a nuestra gente. Sí. Ahora, hay que tocar un tema necesario en este momento, que es el famoso coque. Ok, para que redondeemos este programa, porque este tema tiene muchísimas vertientes, muchísimas aristas, muchísimas implicaciones que todavía no se han clarificado. La primera que yo comenté ayer es quién nos va a decir de dónde saca ese individuo las armas y quién le provee las municiones de a millones, porque eran cuñetes de cuñetes de cuñetes. ¿Por qué no llegan? ¿Quién se la facilita? Eso no lo venden en la farmacia ni lo venden en la bodega. Así es. Y punto .50 también. También. Digo, armas largas. Calibre. De todo tipo. Bueno, el coqui se está convirtiendo en un personaje de la política nacional venezolana e internacional. Hoy aparece en New York Times, en la BBC de Londres, ya es un personaje. Está agarrando más columnaje que cualquier figura estelar de la ciencia y la sabiduría. Bueno, si tú te pones a ver, es catalogado como un delincuente, ¿no? Como un gang, jefe de una banda. Sí. Pero ese jefe de la banda ha paralizado a la ciudad de Caracas, la capital de la República de Venezuela, donde nació Bolívar. Sí, señor. Donde está el asiento principal de los poderes nacionales, municipales y estatales. Es la sede del Congreso de Venezuela, del Ejecutivo, del Legislativo, de la Corte Suprema. O sea, es la representatividad de un país. Y el coqui, bajando de un cerro de 905, más todos los que están por allí, al lado, paralizó la ciudad. La ministra esta Menéndez, que fue almirante, yo no sé dónde hizo los cursos. Bueno, pues ahí la llaman la elefanta, no sé por qué será. Ahora después es gobernador y después ahora... Okay. Yo no entiendo. Lo que hace es entrar a la tienda y romper las vidrieras. Bueno, pero aparte de eso entonces se tardó como 24 o 48 horas para reaccionar. Sí. Un comunicado que ni siquiera habla de que Coqui es un delincuente. Mira, si las cosas siguen así, bueno, y le echó la cruz. Pero si lo que está diciendo, es que su salida fue para decir que el Coqui está asociado con la derecha venezolana, con la oposición. Chicos, si es que por favor, pero si es notorio y evidente quiénes lo armaron, cuándo y cómo. Hay videos, como tú me dijiste a mí, del señor hijo de José Vicente Rangel, cuando era viceministro y cuando era alcalde de Petare, en reuniones con estas bandas, sentados tomándose una cerveza, una Coca-Cola, un agua de coco, no sé qué, en unos vasos. Y al lado,
el ampón, que él mismo muy orgullosamente decía, nosotros somos ampones. Sí. Y te agradecemos que tú nos hayas entendido. Y aquí estamos, aquí colaborando. ¿Tú viste ese video? Sí, no, y dando y dando, dando y dando, le dijo al final para cerrar. Dando y dando. Sí. Es decir, no te metas conmigo, yo no me meto conmigo. Frente a esa evidencia, tú todavía ves que la ministra tiene el tupe de aparecerse con este argumento cuando el problema está prendido allí. Es una táctica comunista, y esta sí es comunista, esta sí fue formada por los comunistas. No es un tirapiedra, no, esta sí es comunista, sabe lo que está haciendo. Ella es una luchadora, ella no es ministra, ella es una activista del comunismo. Pero yo no sé dónde va a aplicar el comunismo, porque no hay país comunista en el mundo. No hay. Kim Il-sung es una cuestión rarísima, pero Cuba ni siquiera es comunista, es una dictadura brutal como la de Venezuela o la de Daniel Ortega. Exactamente. Hace 50 años que el pueblo no tiene ahorita cómo comer ni cómo movilizarse y se está escapando en balsa precaria, cruzando el Caribe con esas tormentas y los tiburones y las profundidades y la deshidratación para una broma que le han dicho que hay libertad, que es América. Sí. Ya llega la vida después de 50 años. Entonces, ¿eso qué país? ¿Qué comunismo es eso? No, pero fíjate que primero lograron crear la migración hacia el exterior y ahora la migración es interna. La gente de la Cota 905 saliendo con sus propias maletines y cositas en la mano a refugiarse donde consigan dentro del propio país. Por favor. Ahora, yo creo que tenemos que llegar en dos elementos ahora aquí. El AMPA siempre existió en Venezuela, acuérdate de eso. En todas partes, estamos claros, pero no con esa magnitud y con esa expectativa de grandeza que hoy han logrado imponer sobre un Estado, sobre un régimen. Es una fuerza paramilitar. Ahora, vamos a ver la cuestión. Yo recuerdo bien cuando comenzó todo esto que Chávez siempre andaba con un fusil y rodilla en tierra y la oligarquía, los escualios, o sea, el odio social, ¿no? Dividiendo y poniéndolo al bando aquí para poder hacer su plan siniestro. Siempre con exhibiciones intimidatorias. Lo primero que hicieron fue crear los colectivos. Cuando se armó una especie de reacción porque los asimilaban a los PRD de Cuba, les digo, pero si esos son colectivos de ciencias sociales para estudiar la situación. Comenzó a verlo así que eran agrupaciones interesantes porque era para estudiar las situaciones sociales, económicas y empezar a crear conciencia. Pero esos colectivos fueron desde el primer momento lo que se instalaron en la Plaza Bolívar. ¿Tú no lo viste? Sí, claro. La Casa Amarilla abajo en la esquina frente al Capitolio. Sí, señor. Al edificio de la Francia. Sí. Ustedes vieron un toldo. A decidir quién pasaba y quién no pasaba al Parlamento. Bueno, no, y nosotros, ¿y quién pasaba? Tú o yo, vestido, ¿y qué hacíamos? Porque a veces pasaba por ahí porque circulaba mucho para Relaciones Exteriores o a la Corte Suprema de Justicia que tenía un caso personal. Entonces esa era la vía para subir hasta la Corte Suprema de Justicia y uno en ese entonces, comenzando Chávez, cuando todavía no destruyó el sistema judicial, para ir a la Corte Suprema de Justicia, tú tenías que ir encorbatado por respeto a lo que significa eso. Y en segundo lugar, tener una credencial te acreditaba como abogado para litigar en la Corte Suprema de Justicia. O sea, había toda una programación y un respeto al poder judicial. Tú llegabas allá, era discutir derecho puro, no los hechos, sino el derecho. Entonces, conforme al derecho no. Entonces, la majestad era esa. Entonces, por eso le decían a uno, no, tú no vas a venir aquí con una franelita del Magallanes. Pues. Exacto. Para el tribunal de parroquia. Y con un short de playa, ni mucho. Usted tiene que venir con la prestancia que exige la institución. Entonces, yo pasaba por allí. Porque agarraba el autobús allí bajaba, agarraba el autobús y ese autobús te dejaba, como era en San José, por allí, te dejaba al lado de la sí, al final de la Vararse. Okay. Al final de la Vararse y te dejaba la corte. Te bajabas tú y después te venías bajando, caminando. Pasabas por el Puente del Catuche y tal, y llegabas ahí otra vez al centro de la ciudad a comprar libros y todas las cosas que tú conoces. Exacto. En la esquina de Capitolio estaba la famosa librería Historia, que después tuvieron que quitarla porque la arruinaron. Aquí iba a comprar libros, se iba a comprar pan. Bueno, entonces fíjate tú, en ese entonces,
en esa época, comenzando en esa esquina, de donde lanzaron cohetes a la catedral cuando estaban oficiando misa. ¿Te acuerdas también de eso? Sí, claro. Y asaltaron la sede del Palacio Episcopal, Que está al otro lado. Sí. Que estaba al otro lado. La asaltaron y la tomaron. Aquella señora que murió después, que era una loca. Lina Ron. La de Lina Ron, sí. Ella asaltó eso y lo tomaron. ¿Y cuál sería la reacción nacional? Que hasta el mismo Chávez se asustó y la mandó a sacar de ahí. Y después dijeron que no, que lo que sucedía es que ellos tomaron eso porque habían recibido la noticia que unos malandros la iban a tomar y ellos fueron a protegerlo. Sí, bueno, siempre se justifican así. Desde ese momento, ya la esquina caliente, conformada por estos colectivos incipientes, estaban recibiendo los mejores de ellos, los mandaban a Cuba a entrenarse en guerra y guerrilla urbana. No en la misión Miranda, sino en algo que se llamó Frente Francisco Miranda. Frente Francisco Miranda. Bueno, ahí se entrenaban al principio en este tipo de combate urbano. Y cómo dispersar multitudes que el gobierno tenía necesidad de dispersar sin necesidad de utilizar uniformados, porque él quería preservar el uniforme porque él era militar, pues. Sí. Él mismo se ascendió después a jefe de no sé qué. Pero igual terminó pisoteándolo porque comenzó así. Él irrespetó su institución cuando dio el golpe de Estado contra la democracia. Ya esos frentes, mira, esos colectivos, después de un tiempo, ellos sí eran adiestrados, seguían siendo adiestrados en Caracas, pero como efecto multiplicador de los instructores que habían recibido el título de instructor y regresaban. Ya los repartieron por todo el país justamente a crear células violentas. Todo eso hay que tenerlo. Yo tengo algunas fotos guardadas, incluso que se tomaban, en Fila Mariche, en unos edificios recibiendo instrucción primaria, precaria, en las azoteas de los barrios, los edificios, los bloques. El tipo dando órdenes, se tiraban al suelo, no sé qué. ¿Y qué lo hacía? Estos fueron los primeros colectivos. Después vinieron la necesidad de neutralizar a la delincuencia. ¿Y todo lo que hicieron? Los incorporaron como hizo este hijo de José Vicente Ramírez. Y aquí los tenemos hoy. Mandando por encima de todos los patrones. Ustedes son unas víctimas de la sociedad capitalista. Y nosotros venimos aquí a eliminar ese problema, así que nosotros somos sus paras. Sí, pero su monstruo les está explotando en la cara. No porque los estén combatiendo efectivamente, sino porque les están creando una imagen tal de terrorismo de Estado que definitivamente algún organismo internacional va a tener que juzgar eso, quieras o no. Bueno, ahí lo tienen. Entonces ellos se armaron, recibieron instrucción militar, recibieron una instrucción de guerra y guerrilla urbana, ataque, retirada y blanco, y están enconchados en un sitio que saben que no los pueden atacar desde el aire porque vive gente allí modesta que no son delincuentes, pues la Costa 905, barrio de la Bombilla, ahí viven personas como tú y como yo, marginados y otros no, y están los delincuentes que son los jefes allí, son los gobernadores, el presidente y los alcaldes del barrio. Sí. Y todo el mundo respeta, porque a lo mejor ellos le dan soluciones a problemas de cada uno de ellos que no se las da el gobierno. Exacto. De salud o de medicina o de comida o cosas de eso. Sí, sí. Los jefes, al punto que tuviste la primera manifestación de ellos. Estos son más poderosos que los famosos colectivos de Santana, ¿cómo se llama? Valentín. De Valentín. No, peores. Peor es esto, porque Valentín tiene una instrucción. Bueno, vienen de la misma caimanera, pero unos se fueron más allá. Estos son desordenados, vamos a llamarlo así, pero no reciben órdenes de nadie. Sí. Estos son delincuentes ampones, como ellos mismos le dijeron a... Es que ellos no lo niegan. Vale, bien. Sí. Entonces, ¿ahora qué sucede? Ya están, como tú bien señalaste, en todo el país, desde Matorino a Maracaibo a Barquisimeto, Caracas, es decir, todos los centros, ellos controlan, están armados y tienen experiencia. Sí. Entonces... Para que no nos alarguemos, yo quiero que concibas una apreciación final de cómo terminaría esto y si la solución es a lo interno o a lo externo
o una fuerza multinacional o una coalición de países Yo te que voy de a... alguna manera le pongan punto final a esto, porque Ok, yo no la veo clara todavía. ok, Pero para fíjate, ir redondeando, porque el tema es complejo y tal vez tengamos que hacer un capítulo más adelante no, de eso. y tú tienes razón. Lo que yo y tú estamos conversando ahorita, a lo mejor la semana que viene es totalmente distinto, Sí. porque así está marchando Venezuela y después se vuelve a recoger. Esto es un problema muy grave. Sí. Porque por ahí Dame, dijo Simonovic, acaba de decir Simonovic que es experto dame un policial, minuto que para que te ubique. Ahí dijo Simonovic, que es experto policial, que él considera que esos individuos van a venir con muchísima más fuerza cuando bueno, se reagrupen pero si ya nuevamente. tienen una semana en Entonces fuego estamos cerrado y frente a un panorama desconcertante de verdad, verdad. esto se complica más allá, porque están estos delincuentes que están en la calle, que son los dueños, están armados y adiestrados, y que decidieron ser los jefes, pues no necesitan. Sí. Yo creo que decidieron ser los jefes porque no saben quién es el jefe supremo. Si es Diosdado, que es el que negoció la liberación de los soldados, o si es Maduro, o si es Padrino. El de la Ujú. PTJ no cuenta, tú sabes que... Sí, yo creo que ellos están esperando esa definición política para saber a quién acudir en el momento en que ellos se vayan a reagrupar para ponerse Eso, nuevamente al servicio de esa causa maligna. eso ¿Me tenemos entiendes? eso tenemos que analizarlo, porque Sí, si no, no se alzan así. Pero, óyeme esto que no hemos hablado. Tú sabes quién es la comandante Foforito, ¿no? claro. Ah, ella tiene o tuvo bajo su mando todos los planes de Venezuela. Sí, Se retrató con ella, se sí, cómo sentó en no. la cama con ellos, al conejo lo mataron, pero ella tenía otro, y ella los adoctrinaba, los armaba y los sacó en el puente de Cúcuta. Y además lo ha dicho. No, y los liberaba, los liberaba, Para los defender liberaba la a población. los detenidos los liberaba ejecutivamente pasando por encima de todas las instancias judiciales. Bueno, y ella dice, estos son los que van a defender la revolución. Como en Venezuela no se ha hecho ninguna revolución, entonces era para defender los privilegios de quienes oprimen a Venezuela. Entonces esto Exacto. es más grave de lo que nosotros pensamos, Sí. de lo que estamos analizando. Yo sé que estás apurado, pero culminemos con esto. No, no, no apurado, sino para que el tiempo no se nos No se rebase. nos vaya, ok, Sí. pero culminemos con esto. Esto se le está escapando de las manos porque las Fuerzas Armadas venezolanas, que no existen, pues no hay Fuerzas Armadas, no lo dominemos así, no lo dominemos así. Estos 200 o 600 generales que hay, yo no sé cuántos generales hay, pero acaban de Sí. hacer. No, no han podido la FARC, no han podido con el Ejército de Liberación Nacional, no han podido con el COQUE. Ascienden a 200 generales y acaban de despedir como que son a 100 sargentos. Sí. No, Entonces, y muchos se están yendo de allí voluntariamente. entonces tú te preguntas, y ¿cómo van ellos a atacar de raíz ese problema del coqui y en toda No, Venezuela? no pueden, no están ni preparados además que han puesto de bulto que son cómplices. Otra cosa, nosotros posiblemente en la negociación nos devuelven el gobierno, pues la democracia, yo no sé lo que va a pasar de allí. ¿Y cómo van a atacar el problema del coqui? ¿No? Tienen que solicitar la cooperación de fuerzas de otra naturaleza y de otros orígenes para ir conformando las nuevas instituciones policiales, militares, de resguardo, de protección, porque si no nadie va a invertir hasta que no vea eso estable. No, pero bueno, ¿y quién va a invertir allí? Pero Por eso te un digo, país te lo entonces, puede saquear o a lo mejor te piden unas acciones de la compañía Apple, unas acciones y traes tu producto para acá si no lo traes. Para sí, llegar al otro, sí. me tiene que pasar no sé cuántos mensajes. Esos son los puntos a dilucidar. Yo creo que, o sea, hay dos factores que vamos a esperar para la semana que viene. ¿Cómo termina esto? Este repliegue, si de verdad los van a capturar o no lo van a capturar, o simple y llanamente, pues es como una escapada convenida para esperar que reaparezca otro panorama político que a ellos les permita reengancharse en esos esquemas de sometimiento En este momento tenemos que pensar mal en vez de bien. todo el tiempo y que cuaje el diálogo, porque todavía, pues, para agosto están hablando de que vendría una conversación acá en México. O sea que eso es para largo y tendido. Entonces el arreglo no es inmediato, la solución no está al alcance de la mano y por lo tanto tú y yo vamos a tener que seguir hablando de estos temas.
Y lo dejaremos así hasta hoy. Bueno, Ahora, vamos a darlo así hasta hoy si quieres, pero tenemos que analizar la próxima vez la necesidad de la presencia de una fuerza multilateral de bueno, liberación. lo mencionamos entre líneas Entre el día mencionado. ¿Por unos qué? minutos antes, pero Porque ya esto es un problema que trasciende a Venezuela. exacto. Tú tienes a Nicaragua aquí en ese eje centroamericano. Uh-huh. Y tienes a Venezuela aquí. A Duque que lo están Acosando. acorralando. Uh-huh. En Perú, Castillo. Y abajo, pues, este simplón de Fernández, pero que está haciendo daño. Sí. Entonces, es un problema ya geopolítico, porque Daniel Ortega acaba de firmar un tratado de defensa y colaboración con Putin y Sí. Venezuela también. Sí, Y los rusos lo corrigieron y dijeron, no, vamos a relanzar ese otro tratado, porque el anterior era más económico y de venta de armas, ¿no? Sí. Ahorita ellos quieren ya establecerse en los territorios. Entonces eso ya escapa a la política nacional. Bueno, Y ojalá que Biden en el interior no se nos quede dormido en una rueda de prensa. Porque ahí sí, no lo va a ¿verdad? hacer porque él está claro con Putin, él está claro, no es como el Sí. pasado. Él sabe que el enemigo es Putin, no porque sea comunista, sino que es imperialista, y lo ha demostrado y es autoritario. Sí, pero ya por ahí nos han asomado que Biden en algunas reuniones, o sea, parece que habla con cierta dispersión, o se queda dormido, o se No, queda por aquí ensimismado. eso no, él se Entonces, levanta. frente a eso es que están muy cautelosos. No, porque están pretendiendo sembrar, tú sabes muy bien cómo se manejan ese tipo de cosas Sí, desde el punto de vista mediático, ¿no? el Entonces, problema, ese es otro problema para analizar en otro momento. claro. Pero él se ha notado en menos de 100 días, bueno, 100 días, unos objetivos concretos que se han logrado a Por, pesar de las adversidades que por hay. eso, Y por eso te entonces digo ahí que, viene por eso lo te que digo, tú dices. ojalá que no Ajá. se quede dormido, me refiero, ¿no? Que Entonces, siga la línea que ha llevado hasta ahora, a ver si logramos nosotros también montarnos, pues, de alguna manera en ese tren para que nos ayude a salir del drama. eso hay que analizarlo porque ya ese no es un problema venezolano. Ya. No es. El sacar las tropas de Afganistán, que lo han criticado aquí los republicanos, significa que le va a crear un problema a Rusia como lo tenían antes. Mm. O sea, en estas cosas hay que Sí, sí, ahí los equilibrios geopolíticicos son y fundamentales y agarrar la eso no información. son temas que los manejamos nosotros, son No, estratagemas eso muy está a nosotros. de otro Yo te nivel. lo comento por malicia intelectual nuestra. Claro, claro, Mira, claro. aquí está este dato, agárralo y escóndelo aquí, que alguna vez a lo mejor te sirve. Bueno, sí, Bien, bueno, claro. un abrazo, No, hermano. pero hay que estar como el gato ese que tú tienes ahí agazapado. No, pues se está durmiendo. Bueno, agachapado. Pero te digo entonces que no se nos duerma Biden. Está dormido. Ese es Ok, un un cachorrito, abrazo, bueno, y cachorrito que pero trajo de ahí, lo de hoy. pendiente que de repente te llamo intempestivamente porque las cosas dan un vuelco. Ok, no, sí, sí, porque la cosa está así ahorita. Sí, Cada 10 minutos sucede algo. por eso. Y entonces tú y yo expectantes, pues. No hay Ok, problema. Dale. cuídese, pues. Pase un buen fin de Feliz semana. fin de semana igualmente.